Hay personas que piensan que el control solamente se manifiesta cuando alguien te dice qué es lo que tú tienes que hacer, con quién tú puedes hablar o a dónde tú puedes ir. Pero existe otra forma de control que es mucho más sutil. Es aquella donde el conflicto pues no solamente aparece mientras tú estás, por ejemplo, trabajando, mientras tú estás resolviendo los problemas, sino da la casualidad que justamente esto aparece cuando tú decides tener un momento para ti. Cuando tú te sientas, por ejemplo, a leer, cuando quieres ver un programa, cuando tú disfrutas un momento de tranquilidad para ti. ¿Y qué pasa? Que de repente aparece de esta persona un comentario, una crítica, puede ser inclusive hasta una discusión que parecía salir de la nada. Si utilizamos un ejemplo, vamos a suponer que tú terminaste tu trabajo, que ya tu casa está limpia, comida está lista, todo está en orden. Y aún así, esa persona llegó y te dijo, quizás hasta de una manera sarcástica, ¿y para qué tú estás leyendo tanto? ¿Acaso esos libros que tú estás leyendo van a pagar las deudas? ¿Qué pasa con esto? Que con el tiempo, porque esto va a ser un patrón, tú vas a entender que en este ejemplo el problema nunca fue el libro como tal. Cuando este tipo de situaciones comienzan a repetirse, pues esto deja de ser comentarios aislados y empiezan a formar un patrón, porque curiosamente da la casualidad que mientras tú estabas ocupada resolviendo las necesidades de todo el mundo, parece que todo estaba en calma, pero que en ese justo momento, cuando tú decides que tú vas a cogerte este espacio para ti, pues comienza a aparecer esta tensión y muchas veces ni siquiera hace falta una gran discusión, basta con este tipo de comentarios. Inclusive puede ser hasta una mirada, un cambio de actitud, estas indirectas o cualquier cosa que vaya a interrumpir ese momento de tranquilidad que tú tienes. Y quiero aprovechar para aclarar rapidito que yo no estoy diciendo que toda discusión signifique que tú estás frente a una persona controladora. Todos tenemos un mal día, todos podemos expresar quizás una molestia. La diferencia aquí está en el patrón. Cuando tu tranquilidad se convierte repetidamente en este detonante del conflicto, pues sí, vale la pena entonces comenzar a prestar atención a lo que realmente está ocurriendo. Y si digo esto es porque tú te vas a dar de cuenta con el tiempo. Tú vas a empezar a notar que este mismo patrón pues va a estar apareciendo en diferentes situaciones. Tal vez, por ejemplo, en este caso sea que tú estés compartiendo con una amistad, con un familiar, que cuando esta persona llegue te vea que tú te estás riendo, que tú la estás pasando bien, tú estás disfrutando esa conversación y de momento el ambiente cambia cuando esta persona aparece. Empiezan comentarios incómodos, comienzan estas críticas, las indirectas o simplemente cualquier tipo de actitud que te termine apagando en ese momento. Lo mismo ocurre si volvemos al mismo ejemplo cuando tú decides leer. Puede ser viendo una película, escuchando música, inclusive hasta descansando unos minutos si tú tienes una hamaca. No importa cuál sea la actividad como tal. Aquí la clave es que lo que parece incomodar no es lo que tú estás haciendo como tal, sino el hecho de que tú estés tranquila, de que tú estés tranquilo. Y es justo en ese momento donde muchas personas lamentablemente comienzan a cambiar sin darse de cuenta. ¿Cómo lo hacen? Si seguimos el mismo ejemplo que les di, pues tú empiezas a dejar ese libro para luego. Tú cuando ves que esa persona va a llegar o está subiendo las escaleras o va a abrir esta puerta, inclusive cuando tú escuchas que el carro está llegando de esa persona, si tú estabas viendo televisor, tú lo vas a apagar. Tú vas a dejar de estar llamando quizás a ciertas amistades. Tú vas a preferir mantenerte ocupada todo el tiempo y no precisamente porque esta persona te lo haya prohibido a ti directamente, sino porque tú aprendiste que tu tranquilidad pues casi siempre terminaba provocando un conflicto. Este es uno de los efectos más silenciosos del control que yo tengo conocimiento. Aquí pues ya no hace falta que alguien te diga a ti qué es lo que tú tienes que hacer. Tú misma vas a comenzar a limitarte para evitar estos problemas. Ahora, una vez ya explicado esto con ejemplo, quizás te preguntas, pues, ¿y cómo entonces yo puedo identificar si esto me está ocurriendo a mí? Pues vamos a comenzar a hacernos preguntas. Te puedes preguntar, por ejemplo, ¿este conflicto que ya yo viví aparece con frecuencia cuando por fin yo tengo este momento para mí? ¿He dejado yo de hacer cosas que verdaderamente yo disfruto solo para evitar discusiones con esta persona? Siento que tengo que estar yo constantemente ocupada para que todo lo que gira a mi alrededor esté en paz. He empezado yo a medir cada una de mis acciones
por miedo a la reacción de esa otra persona? Si con estas varias preguntas que yo le dije, tú respondiste que sí a varias de ellas, pues lo más seguro, tú no estás entonces frente a estos incidentes que son aislados. Quizás entonces tú estás viviendo un patrón que poco a poco pues ha estado condicionando tu comportamiento. Si volvemos a retomar el tema, aquí la verdad es que el descanso tampoco nunca fue el problema. Leer un libro, esto no fue el problema. Que tú te estuvieras riendo con otra persona tampoco era el problema. Ni siquiera tú tener este momento para ti era ese problema. Entonces, pues aquí vale la pena hacernos otra pregunta. ¿Por qué entonces da la casualidad que tu tranquilidad parecía convertirse una y otra vez en el inicio de ese conflicto? En muchos casos, esto ocurre cuando una persona necesita que tú seas la que vivas en un estado constante de tensión para esta persona poder sentir que tiene el control sobre ti. Cuando esto sucede, que te ve tranquila, que te ve descansando o que simplemente te ve disfrutando de un momento para ti, esto puede convertirse en una amenaza para esa persona. Ahora bien, con este episodio, pues tampoco yo no estoy diciendo que por reconocer este tipo de patrón, pues tú tengas que tomar una decisión impulsiva. Este tipo de decisión le corresponde a cada persona y a su propio proceso. Lo que sí yo espero es que este tipo de tema te ayude a ti a poder identificar algo que quizás hasta sin darte de cuenta tú has estado justificando o lo has estado normalizando durante mucho tiempo. Porque el primer paso, como yo siempre digo, para tú poder romper un ciclo, siempre va a ser que tú puedas identificar el patrón. Y cuando tú logras entonces identificar ese patrón, pues también entonces tú puedes entender todas estas preguntas, el por qué, cómo, cuándo, dónde, con el tiempo tú vas a entender todo esto, todo te va a hacer sentido. Por ejemplo, terminaste fingiendo estar siempre ocupada. ¿Por qué? Porque tú entendiste que esto de descansar se había convertido en un crimen ante sus ojos. Gracias por acompañarme como siempre. Nos escuchamos en el próximo episodio de Rompiendo Ciclos con Vita.